Si tenemos que pensar en cine argentino, tenemos que pensar en qué es lo que hoy día vienen a destruir. Estoy pensando precisamente en esta administración actual del aparato de Estado, en este gobierno, y más globalmente estoy pensando en un proyecto de país en principio, conjunto más grande, proyecto de mundo. Somos el laboratorio, ya lo sabemos, se ha explicado en diferentes ocasiones, en diferentes medios. Ya es ni siquiera es una verdad en secretos, ni una presunción, ni una interpretación. Es algo que circula a viva voz, porque lo que siempre fue malo, negativo, se ha vuelto una bandería. Malo en el sentido de negativo, anexo las dos cuestiones, para lo que es el conjunto de todos nosotros, nosotras, nosotres. Lo que hace al bien común, desde el nuevo diccionario, pareciera promoverse como negativo, negativo si uno se piensa desde ese lugar, defendiendo el bien común. Y es importante pensar que hay algo que viene de los griegos, en la época de los griegos, a quien no pensaba en el bien común, a quien pensaba en lo individual exclusivamente y el resto que se arregle, o sea, no se piensa como un sujeto social, quien no se piensa desde ese lugar, no lo digo yo, lo decían los griegos, ahí surge una palabra, la denominación. La denominación es idiota. Idiota, el término surge de ahí. Si alguien no me cree, vayan a buscarlo en la etimología del término. A esos se le llamaba, fíjense el fallido, idiotas. Si pensamos en cine argentino, en el sentido de lo individual, ya hemos estado pensando en varias ocasiones qué cine surge desde el texto imprescindible de José Luis Visconti, La década perdida, que salió hace poco, hicimos un programa con él. Hace un tiempo, cuando él estaba pergeñando el texto, hicimos otro programa con él, en donde desarrollamos los tópicos de los textos, los programas los pueden buscar. Cómo se iba construyendo desde el cine un sistema simbólico que, entre otros aspectos, apuntaba a lo individual. Es uno de los tópicos de ese cine, sí, pero es uno de los más fuertes. ¿Qué es lo que ese cine viene a tratar, inevitablemente, como tapar, digamos, una metáfora muy conocida, ¿no? El viento con la mano, el sol con la mano, todo esto que siempre se esgrime para que se entienda con sencillez. ¿Qué vienen a tapar o intentan tapar? La tradición. Y si yo pienso en la tradición, pienso en algo que ya venía pensando desde el primer programa de Periferias del Cine, hace un tiempo ya enorme, hemos hecho muchos programas, que es si hay un modo de representación argentino. Inevitablemente, eh, si hubiera un modo de representación argentino, que es lo que venimos pensando siempre, en ese primer programa, programa 1, lo pueden rastrear también, lo encuentran, la conclusión era que no hay un modo de representación argentino, sino que hay formas que, diversificadas, con pensamientos de las imágenes diferentes, se nuclean en un país, en una región, algunos con un sentido más de pertenencia y otros con menos, algunos con un sentido más identitario y otros con menos, pero nadie de algún modo, y esto lo digo siempre, puede escapar a que está inscrito en una tradición y eso, quieran que no, se va a traducir en sus propias imágenes, formas de hablar, modos de el lenguaje, modos de vínculo,
entre personajes, formas, inclusive hasta determinadas formas muy específicas, más allá de que hay formas que se podría pensar anexadas a otras categorías extranjeras, ¿sí? Pero hay formas inclusive de unificar los relatos o de pensar los relatos, que es muy nuestra, y algo se suele colar por ahí en películas que en principio quizá no lo pretenderían. La tradición es algo de lo que hablamos recurrentemente en este espacio, en Periferias del Cine, y hay algo, digo, que como tradición no cesa nunca, aunque la quieran tapar, aunque la quieran cancelar, aunque quieran pensar en un presente eterno, a un aquí y ahora, del cual solo vale el aquí y ahora, y no somos hijos de nadie, ni de nada, ni de ninguna tradición, ni de ninguna línea de pensamiento, estas tradiciones están. Hay algunos tópicos que desarrollamos más que otros a la hora de pensar las tradiciones, y hay géneros cinematográficos que los desarrollamos aparte en otros programas pensando en esos géneros cinematográficos, como los nombro, el terror, lo fantástico, que también lo trabajamos, los pueden rastrear en los programas anteriores, específicamente el terror. A lo fantástico hemos referido por afuera, pero más específicamente nuestras tradiciones, con ese componente del terror y lo fantástico y de cierto de extrañamiento en muchas de nuestras narraciones en cine, o de nuestros relatos en cine, mejor dicho, aparece como algo importante, algo que es una sustancia y algo que de otra forma o de otras formas va a proponer más y más abiertas imágenes del país. Por lo tanto, en relación a nuestros propios mitos, a las tradiciones que se develan luego de estos mitos, o sea, cuando estos mitos están constituidos, dan lugar a tradiciones, dan lugar a formas de representación, nuestras propias imágenes, literarias, cinematográficas, tradiciones que van cimentando una cultura, un folclore, una idiosincrasia o idiosincrasias que se unen en un país y ese país perteneciente a una región. Hemos pensado en otros programas también que nos hermanamos con la región y hay quienes identitariamente no se quieren pensar desde ahí. Mucho para pensar, pero sí, cómo podemos ir pensando también los géneros cinematográficos, cómo los podemos tomar prestados, lo fantástico, el terror, y cómo, de algún modo, la tradición, todo el tiempo, aún desde estas historias, va a estar ahí susurrando o gritando. De esto vamos a hablar hoy en Periferias del Cine. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput.
Buenas tardes, esto es Periferias del Cine. Mi nombre es Luis Frank. En este momento no estoy teniendo enfrente al chino, pero lo supongo porque estoy en diferido. En este momento el chino está en los controles de otra forma, de una forma virtual en el sentido que no lo veo. ¿Cuántas categorías de lo virtual que nos vamos encontrando cuando nos metemos en el cine? Bueno, en relación a esto que venía mencionando en nuestro editorial, o introducción, o como lo quieran llamar, hay algo que no cesa nunca en lo que son las tradiciones del cine argentino, o el cine argentino como tradición, o cuál es la matriz que podríamos pensar para constituir nuestras imágenes, como les venía diciendo, siempre de algún modo tratándose de nuestro cine, del cine local. Pienso que siempre hay una especie de telón de fondo, sea explícito o no, en relación a aquella tradición de la cual venimos, y cuando digo de la cual venimos, digo, nos podemos quedar en esa tradición de las imágenes, en esas formas de filmar, o podemos establecer diferentes nexos y vínculos y plantear otras categorías de imagen, o plantear, digamos, otro modo de pensamiento, más a tono con nuestro trabajo acá, en relación a las imágenes. En ese sentido, hay, digamos, nos encontramos con ciertas oficialidades a la hora de pensar la tradición. Hay algunos que, digamos, están, o sea, que ya decimos pensar la tradición en el cine argentino, y hay quienes, o sea, ya se nos vienen ciertos nombres a la cabeza, ¿no? Bueno, vamos a ampliar un poco el espectro, ¿sí? Y la idea mía es incluir plumas relevantes hoy día, cuando digo plumas digo escritura, por supuesto, no hay que aclararlo eso, pero en este caso vamos a charlar con alguien que escribió un texto bellísimo y que de algún modo está planteando, ya se lo vamos a preguntar, ¿no? Una serie de actividades en relación a lo que es la escritura, inclusive la escritura narrativa. Nació en Buenos Aires en 2002. Estudia la licenciatura de Artes de la Escritura, una. Y te hago una pregunta, ya que estás ahí. ¿Estás ahora estudiando todavía licenciatura en Arte de la Escritura? Bueno, Luis, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y sí, me faltan 2 años de la carrera. Bien, bien. Sos editora en Taipei, ya saben que es una mujer, porque la voz es de mujer. Fue seleccionada en 2 ocasiones por la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires en las categorías de relato breve y novela. En 2022 publicó el libro de cuentos Aguamala, por editora Hexágono, e integró las antologías de narradores jóvenes Los Amigos Difíciles, de Nomen Necio, y Tan Diversa, de Mar Dulce. En 2023 coeditó el libro Mublecore, Exploraciones sobre el cine independiente norteamericano, en Taipei, a editorial a la cual pertenece, en la que escribe habitualmente. Es una de las plumas recurrentes en Taipei. Estoy hablando de Milagros Porta. Ahora sí, oficialmente te saludo. ¿Cómo estás, Milagros? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo perfecto por acá. Bueno, me alegro. Mira, en este momento estoy viendo mi pantalla, o sea, no te estoy viendo a vos, pero tengo que elegir entre pantalla y voz para acordarme entero de este título fantástico que pueden encontrar en taipeirevista.com. Lo pueden leer, que forma parte de un dossier que se llama Relatos Domesticados. Es el primer texto del dossier. Y Milagros escribió. Tercer texto, ¿no? ¿Cómo, cómo? Creo que es el tercer texto, ¿no es cierto? Ah, acá figura dossier 1, dice. Bueno, Mm, hay que revisar este, eso. bueno. El texto se llama Ojalá fuera lo inaudito, liviandad, vacilación y extrañamiento en el cine argentino contemporáneo. Y cuando mencionás estas denominaciones, estas tres denominaciones, liviandad, vacilación y extrañamiento, me veo tentado, en principio, antes de entrar a lo que son las películas, a desandar de algún modo, aunque sea en forma general, las tres denominaciones, ¿no? Liviandad, vacilación y extrañamiento. ¿Por qué son esos los tópicos centrales, Milagros? Bien, bueno,
Antes que nada, puede ser un poco caprichoso de mi parte de resumir el texto con estas Así, categorías, pero igual, así debe ser. sí, sí, son operaciones críticas, ¿no? Sí. Categorías, cajitas que armamos para pensar las películas. Em, pero en este caso, bueno, el tema del dossier era pensar una década de cine argentino, del 2014 al 2024. Fue quedando un poco truco en el tiempo. Recién ahora van a salir algunos textos más que conforman el dossier, pero lo empezamos en 2023. Entonces, bueno, procesos autogestivos largos y, bueno, con muchos obstáculos de contexto y todo lo que ya sabemos. Pero, bueno, a mí me había tocado pensar el cine fantástico. Y para pensarlo, primero tomaba, bueno, la categoría de vacilación de Todorov, que es, bueno, una de las figuras que pensaron la literatura fantástica y que la categorizaron a nivel teórico. Y lo que Todorov llama vacilación vendría a ser la inestabilidad de la diégesis narrativa entre lo maravilloso y lo realista. Ah, Cuando la narración una y tensión, una tensión entre el realismo, del cual venimos de algún modo a nivel tradición, y algo que se produce, quizá podemos pensar a posteriori con algunas, a ver, me adelanto un poco al texto, ¿no? Y a cuestiones que siempre venimos pensando, con algunos preanuncios que ya estaban, ¿no? Porque creo que vos mencionás que es Barea, Fernando Barea, el que menciona en un momento de que literariamente sí, digamos, en Argentina se pone la pata fuerte sin ninguna vacilación, o sin ninguna, sí, está bien el término, para adentrarse en lo que es lo fantástico, inclusive la ciencia ficción. Pero con el cine hay como una especie de, no sé si meter la palabra conflicto, lo podemos pensar, o qué pasa con los autores ahí, ¿no? Bueno, pero te dejo seguir una desarrollando. dificultad de hacer. No, está bueno cómo pensás la vacilación en relación a, bueno, que esta dificultad para producir películas de fantástico. Yo me refiero más a cómo pensar el género fantástico y que lo fantástico vendría a ser una narración que parte de un marco realista donde se produce un evento extraño y no se puede determinar si el evento extraño es por una alteración de los sentidos, si hay locura, si hay un sueño, si hay una explicación realista y que ese mundo en realidad sigue siendo eh, con un régimen de representación realista, o si hay un evento maravilloso en el mundo, como si se dijera que hay dragones o alguna rareza que es parte del mundo. Cuando no se puede explicar si lo que está pasando es, bueno, estoy soñando o efectivamente el mundo se transformó, esa vacilación entre los dos polos vendría a ser lo fantástico, ¿no? Eh, o sea, Sí. películas que no son de fantasy, donde, por ejemplo, no sé, El Señor de los Anillos, que tenés un universo que ya tiene otras reglas, sino que son películas donde hay una rareza. La última película que vi argentina en estos términos, que lamentablemente no entré en el texto, es Los Tonos Mayores. No sé si la pudiste ver. ¿Cuál? ¿Cuál? Los Tonos Mayores de Ingrid Poskropek. Ah, bien. Te cuento que por momentos me cuesta escucharte porque hay como un acople. No sé si se puede, si te puedes acercar un poco más al Ah, micrófono, si el acople se solucionaría o se dificultaría más la cosa, no lo sé. Pero hay como un acople, por lo cual a veces me cuesta, por momentos me cuesta escucharte. No sé cómo saldrá esto para afuera, pero debe ser igual. claro. No, yo creo que tengo el micrófono en el auricular, así que voy a tratar de hablar más fuerte. No, por Y lo no, menos, claro, o sea, se entiende todo, pero por momentos se entiende como, o sea, no se diferencia bien o sea, lo que está, o sea, nada, no se puede discernir bien lo que estás diciendo, hay que agudizar más la percepción, digamos. Está bien, es un buen ejercicio, ojo. voy a tratar de hablar un poco más lento y más fuerte a ver si Dale, dale. lo resolvemos. Bueno, bueno, Pero bueno, eso sería la vacilación. El tema de la liviandad es un concepto que tomo de Adrian Martin, eh, que piensa películas donde hay un tránsito fluido entre la ficción y el documental, entre la vigilia y el sueño, y entre el presente y el pasado. Y piensa en Miguel Gómez, en Lucrecia Marcel, en Velocio, bueno, una serie de autores que los piensa a partir de liviandad, que vendría a ser, bueno, esa facilidad para fluir entre estos polos. Entonces, son narrativas también vacilantes porque no se estabilizan.
ni en la vigilia, ni en el sueño, ni en la ficción, ni en el documental. Trabajan con lo Claro. híbrido. ¿Me dejas meter una especie de... O sea, es como si vos te metieras uno se metiera en el tema y empieza como medio socráticamente, nunca maliciosamente, tratar de pensar esto, ¿no? Eh, si uno toma, digamos, como vos decías recién, ¿no? Lo fantástico como género, ¿no? Este, y pensamos, hay un concepto que pensaste, me interesa pensarlo como concepto, ¿no? Que me parece muy importante de cómo lo podemos dimensionar, en lo que son los errores, ¿sí? ¿Qué hace el realismo? Creo que vamos a estar juntos en esto que digo. El realismo suprime el error como error, o sea, lo trata como tal, o sea, no pertenecería de algún modo a ese mundo. El realismo, de algún modo, trata de imprimir o por lo menos cerrar todo como una especie de mecanismo de relojería, en donde el error sería simplemente un error. O sea, se minimiza o se saca en el montaje. ¿Se entiende? O en un pensamiento Sí. sobre un material. En cambio, cuando aparece esto de lo fantástico, ¿sí? Por eso digo, ¿nos hacemos cargo de lo fantástico como género o el error a lo mejor lo dimensionamos como algo que también nos pertenece? Digo, porque se me ocurre que lo fantástico no siempre nos pertenece, que puede aparecer desde elementos externos al mundo, ¿sí? Y ahí se me plantea un problema, a mí por lo menos, y lo quería compartir con vos. Me parece mucho más interesante, y lo veo en Alonso y en Martel, que vos lo mencionás al comienzo del texto, mencionás la película Jauja y Sama, ¿sí? Que son películas que trabajan directamente con la tradición, precisamente, que piensan en el término de los planos, esto de la Pampa, o sea, siempre está, el plano de la Pampa, sí, bueno, Argentina, sí, es así, ¿sí? Estemos acá en los escenarios de ellos, o estemos en Trenquelauquen, ¿se entiende? O estemos en los escenarios de los delincuentes de Rodrigo Moreno, ¿sí? Pienso en trabajos más contemporáneos. Si está la Pampa ahí como fondo, como fuera de campo, también, porque está como pensamiento, ¿sí? Y está en el plano. Entonces, digo, algo que nos pertenece tanto, no me parece, digo, a ver, me gustaría saber qué pensás vos, ¿no? Que sin necesariamente hacer una apropiación del género, pensar en dimensiones de lo mental acá que atraviesan todo el universo. Digo, una forma de tomar aspectos de lo fantástico es decir, bueno, es pensar las imágenes desde dimensiones de lo mental, ¿no? Que hacen a esto, porque en gran medida todas estas películas tienen que ver con eso. ¿Mm? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sería lo de las dimensiones de lo mental? Ahí me perdí un Claro, poco. claro. Pienso lo fantástico como género, como cuando digo algo que nos pertenece, estoy hablando de esto, ¿sí? Está en nosotros, ¿sí? Aunque Sí, lo tomemos como error, ¿sí? Pero está en nosotros, ¿sí? Nos constituye también. Pero algo externo, ¿sí? Es algo fantástico que nos viene como de un mundo de afuera, un mundo ajeno. Sería como otro lenguaje, otro código. ¿Sí? Entonces digo, si nos pertenece, ¿podemos pensar para vos también en dimensiones de lo mental en todo esto? Cuando pienso en Sama, pero quizás Sama en las de Martel, vos después nucleas todo el universo Martel, ¿sí? Este, para mí está todo el tiempo pensando en dimensiones de lo mental, pensar en la mujer sin cabeza, que es la más explícita quizás de todas, ¿sí? mm, Y que se traslada al plano, a los tiempos, ¿sí? Y por supuesto, uno en la percepción de eso puede ver algo de lo fantástico, pero aunque lo fantástico como género no se termine de producir, claro, sí, a eso totalmente. voy, a eso voy. Ese es un ejemplo más gráfico. ¿Sí? ¿Cómo lo ves vos Bueno, esto? no, me parece muy interesante porque yo quería partir de Sama y Jauja, por justamente no ser películas de género fantástico, sino que introducen, bueno, esto, una vacilación donde el mundo es inestable en términos representativos y donde no puedes terminar de determinar, bueno, si hay un fenómeno extraño o si simplemente es esto, como una cuestión psíquica, de pronto, creo que lo estás pensando más desde ahí, como que hay una inestabilidad eh, en términos de, bueno, un mundo medio onírico o una rareza, pero más constructiva de los personajes, que se imprime en la manera de filmar, sin que por eso esté sucediendo un evento extraño como tal. Y en ese sentido, por eso hablo de la pampa ensoñada,
o, bueno, en Sama, escenas como de vacilación a través del sonido, por ejemplo, que el sonido introduce una dimensión de rareza sin que se esté, sin que esté sucediendo un evento extraño, ¿no? Entonces sí, Ujú, también pensaba, bueno, ¿por qué si en la tradición del cine argentino eh, no hubo grandes momentos de fantástico, empiezan a irrumpir en la contemporaneidad? Y también lo pienso en la literatura, como en las últimas literaturas no realistas, me parece que hay algo de pensar, bueno, la inestabilidad psíquica y la catástrofe psicológica del presente, cómo irrumpe en la ficción a través de estos elementos vacilantes. claro. Ahora, vos te haces una pregunta muy interesante acá, que la verdad, digo, uno podría pensar de algún modo que hay que no necesariamente tiene que haber algo arbitrario, pero hay una recurrencia en, vos decís, se retrocede en el tiempo para pensar la tradición hasta cierto punto de la historia, hasta cierto momento, ¿sí? En donde, recordamos, en Sama, que está basado en la novela de Antonio Di Benedetto, este, esto tiene que ver con el dominio español, ¿sí? Y es un funcionario de lo que son el reinado, la corona, ¿sí? Sí, Este, pleno siglo XVIII, ¿Cómo? pleno siglo XVIII. Exactamente, entonces tenemos que anclar ahí. Se retrocede mucho al siglo XVIII. A mí se me ocurre que el siglo XVIII es un poco la cocina de lo que en el siglo XIX termina constituyéndose como un dominio, pero un dominio muy, muy absoluto. Pensemos en nuestro caso en la generación del 80, ¿no? De 1880. ¿Sí? Un dominio terrateniente, un preperonismo, ¿no? En donde, digamos, de algún modo, o sea, había algo que luego iba a estallar, iba, por suerte, a revelarse y iban a aparecer determinados, me estoy adelantando el siglo XX, ¿no? Pero digo, para establecer una línea de tiempo. El siglo XVIII cocinaba, de algún modo, con esta pampa que estamos mostrando, una idea de dominio. Por algo la pampa se la pensó inclusive de la literatura como un lugar, de algún modo, inmaculado. Si vos pensás en el Facundo, también, o sea, inclusive Sarmiento dice que miente. Viste, Sarmiento en el prólogo dice, esto es una construcción que o sea, tiene que ver con la prensa, lo dice él mismo, ¿sí? Es explícito, Sí, sí, sí. pero eso no atenta contra el verosímil que se instala a partir de Facundo en adelante y que de algún modo, hasta cognitivamente diría que hace, que lleva a que aceptemos esa dominación, ¿no? Esa pampa no nos pertenecería, ¿sí? Esa pampa no Claro. nos pertenecería. Entonces, de algún modo, para mí en el siglo XVIII se empieza a cocinar eso. Para vos, ¿por qué se retrocede en el tiempo hasta ahí? Yo te tiré mi hipótesis. Ahora, ¿cómo lo Sí, sí, pensamos? sí. Para mí hay algo de repensar el enfrentamiento, yo en el texto lo pienso como enfrentamiento de racionalidades, es decir, bueno, la racionalidad de los pueblos originarios con la racionalidad europea, bueno, este enfrentamiento de miradas de mundo, y para repensar eso, un poco se recurre a los imaginarios, eso, o idiosincráticos, o mitológicos, o otros modos de acercamiento a lo real, eh, que están instalados en esa disputa por el territorio, porque la disputa por el territorio es también la disputa por los modos de vida y por los modos de pensar lo real. Entonces, si se va a repensar esa apropiación de los modos de pensar lo real, entonces se va a trabajar con otros códigos que no van a ser los realistas, que como vos decías, bueno, arrastramos del Facundo, que es esta mirada sobre la pampa, como la llanura infinita del desierto, y de Mm, pronto va a tener otras figuras, otros imaginarios. claro, claro, tal cual. Vos hablás de un ciclo folclórico histórico en este sentido, ¿no? Claro. Está bueno porque lo folclórico sienta de algún modo los tópicos centrales que va a tomar la literatura, después el cine, ¿sí? Pero no se lo puede sino dimensionar históricamente. Sí, que esa Este, es una categoría específica que tiene bastante tradición en los estudios sobre cine en Argentina, pero se usó para pensar más no sé, la Patagonia rebelde, Nobleza gaucha, un ciclo, bueno, realista. ¿No?
Claro, claro, en esas películas y en muchas otras, muchísimas otras que son anteriores a la Patagonia Rebelde. Bueno, estarían entre Nobleza Gaucha y la Patagonia Rebelde, claro. Todo lo que, muchísimo de lo que está en el medio responden a esta tradición realista, en donde el terreno es altamente reconocible, pero no, no perceptivamente, se podría decir, sino narrativamente, de algún modo, ¿sí? Este, mm, entonces, los géneros están, los géneros literarios, cinematográficos, mencionados al fantástico, digo, vos hablás de que hay un trabajo con los géneros, ¿sí? Vos mencionás esto, hay un trabajo con los géneros. ¿Cómo es este trabajo? Bueno, yo lo que veía es que es bastante reciente la proliferación de ficciones no realistas o plenamente fantásticas en el cine argentino. Y un poco quería pensar eso, la última década del cine argentino, cómo empiezan a aparecer estas otras ficciones. Eh, y voy trabajando en grupos, pienso un poco, Muere, monstruo, muere, por ejemplo, de Fabel, Matar a la bestia, bueno, muchas películas que fueron surgiendo y su circulación, por ejemplo, en festivales como el Low Window, lo que fue el Low Window, o el Bar, o incluso Sitges, bueno, esa circulación que empieza a haber ahora. Hay más preguntas que respuestas en el texto. Yo no sabría decir por qué ahora aparece este ciclo de películas que están pensando el género y la ciencia ficción y el terror, muchísimas películas de terror. De hecho, el terror es el tema del texto que va a salir de Álvaro para este dossier. Bien, Eh, lo Nos esperamos. parece que lo esperamos. Sí, se las trae, pero porque nos parece que el cine de género está teniendo un momento en el cine argentino, pero yo no quise pensar tanto en películas de terror o películas como tan insertas en el género, sino películas donde hay una tensión entre la tradición del cine de clase B o el cine de género norteamericano o una serie de tradiciones cinematográficas más del cine clásico, etcétera, y todos los elementos que pueden tener que ver con lo bizarro, con el horror, con lo espeluznante, con lo raro, se mezclan con un cine de prestigio que aspira a circular en festivales internacionales de renombre. Entonces, que no se atreve, digamos, o que no está inmerso completamente en los códigos genéricos más de clase B, más bizarros, etcétera, más desprolijos, sino que tiene como un cuidado por la forma y un esteticismo que, bueno, genera esta tensión entre los dos polos, ¿no? Como cine de género que a la vez es cine de autor. Bueno, terminamos la primera parte de la charla con Milagros Porta y vamos a pasar al tema musical, que tiene mucho que ver con la tradición, pero en este caso vamos a tomarle prestado a la tradición urbana. Nuestra tradición urbana, cuando nombramos tradición urbana, lo decimos así intempestivamente, uno de los primeros nombres que inevitablemente se nos ocurren es el de Papo Napolitano. Entonces vamos a ir a la mejor época de Papo, que es la época de, para mí, Papos Blues, los 3 primeros discos. El tercer disco tiene un gran tema, un tema emblemático de él, un tema muy reconocible, llamado Sucio y Desprolijo. Todas las mañanas son iguales, lindas, novedosas y especiales. Siguen reprochándome morales y todo lo que yo hago está mal. Son muchos pensamientos para una sola cosa.
que así no puedo ser. No cambia nada estar un poco sucio. Si mi cabeza es eficaz. No, no, no. No, no, no. Yo que soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. No cambia nada estar un poco sucio. Si mi cabeza es eficaz. Es eficaz. Es eficaz. Qué fiesta que nos estamos dando acá. Milagros Porta, Papo, Periferias del Cine, ¿qué más? Bueno, seguimos para, digamos, que no decaiga, con la segunda parte de la charla sobre la tradición de nuestro cine con Milagros Porta. Venías mencionando algo que me interesa mucho, que es más o menos todo lo que tiene que ver con la última parte del texto. Lean el texto, lo recomiendo especialmente, pero por supuesto que me tengo que machetear el título entero porque es largo, ¿sí? Que es Ojalá fuera lo inaudito, y me acuerdo hasta ahí. Ojalá fuera lo inaudito, liviandad, vacilación y extrañamiento en el cine argentino contemporáneo en taipeirevista.com. ¿Sí? Bien. Bien. ¿De qué modo aparece? Porque veníamos hablando del terror, o sea, de lo fantástico, hicimos un puentecito hacia el terror, donde ya te metiste en el texto, y me interesa porque a mí, por lo menos, yo te digo lo que me pasa a mí, me cuesta mucho más saber qué hacer con las formas del terror contemporáneo en el cine, cómo inscribirlas, que todo lo que venimos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. A ver, vos me decís, y de paso me decís qué es el cine de centauros.
Este, Bien, no, porque yo lo pienso de la siguiente forma. Hay quienes, no sé, o se me ocurre que el género terror es un género que tienta mucho, tienta mucho para, y no lo digo maliciosamente, lo digo, digamos, como algo que tiene que ver mucho con, en gran medida con el cine, que incita mucho al juego, al divertimento en el sentido del uso de sus recursos, ¿sí? Más allá de que esos recursos también puedan ser usados para otra cosa. Ahora, si esa idea, esto primero que te digo, termina ganándole a la idea, a pues una idea política, ¿sí? Hay algo ahí que se presenta como un problema y esto quizá, no sé, me meto medio tímidamente en la cuestión, lo veo un poco en estas formas de terror contemporáneo y estoy haciendo un comentario muy general, ¿no? sí, claro. ¿Vos cómo lo ves esto? Bueno, antes que nada, no me considero para nada una especialista en lo que es el cine de terror. En el texto quise abordar las películas que juegan en el borde entre el fantástico y elementos de lo terrorífico. Por eso pensé más que nada Muere, monstruo, muere. Pero en relación a lo que vos estás diciendo, sí me parece que a veces el peligro de los géneros, pero que también es una especie de estigma que se tiene sobre los géneros, es el Sí. carácter de escapista, ¿no? El escapismo como, bueno, películas que te llevan fuera de la realidad política histórica, un entretenimiento pasajero, pero sabemos que el cine de terror o el cine de género en su totalidad tiene un montón de exponentes eh, de un cine que está pensando lo real y que está pensando las pulsiones irracionales de la política contemporánea. Y en ese sentido, bueno, pienso en los momentos más de terror o de suspenso en Historia del Oculto, que tiene todo un trabajo con lo histórico. Eh, También es una película que se sitúa fuera de lo contemporáneo. Eh, o no sé, hay varios textos de Nicolás Priviera sobre lo que pasó con Cuando acecha la maldad, donde está pensando un poco de, bueno, cuál es esa maldad que acecha. Me parece que hay un montón de fuerzas irracionales y pulsiones como más vinculadas con el deseo, el sueño, que deberíamos tener en cuenta al pensar la política, por fuera de pensar táctica, estrategia, eh, cosas mucho más diurnas y que en el cine se pueden pensar a través de los géneros, a través del terror, a través del fantástico, Mm. porque dan cuenta de, bueno, esas otras pulsiones que arrastran consecuencias políticas en el presente. No sé ¿Vos si sabés? es todo un poco abstracto o si me estoy haciendo No, entender. pero sí, no, se entiende perfectamente, pero a ver, con que mirá, si vos tirás un material, por ejemplo, cuando se echa la maldad, la película de Demian Rugna, y yo lo tomo en relación a lo que venimos conversando anteriormente, ¿sí? Digo, acá vuelve a aparecer, por lo menos en el plano, algo de la tradición, en el plano general, ¿sí? En la cuestión de la pampa. ¿Qué pasa que en las películas de terror son mucho menos las películas urbanas de terror que las películas que transcurren en el campo, ¿no? Si el campo es como un exponente Claro, en donde ese orden mítico, digamos, en donde el terror se nutre en gran medida, es un campo, es un terreno fértil para esas ideas, pero digo, ¿no será un terreno fértil también para anidar sobre los mismos tópicos? Digo, eso, ahí también hay un problema, ¿sí? sí. Yo no, realmente yo pienso en la película de Rugna y yo por lo menos pensándola, no tengo tan resuelto si qué es lo que gana ahí, ¿se entiende? Si gana esa dimensión en donde en el plano se sigue pensando en esto, o si gana esto que veníamos pensando, o sea, lo que venías mencionando vos recién, que es la cuestión del escapismo, ¿sí? La apoyatura sobre todo, pues el escapismo tiene que ver sobre todo en que todo termine capturándose hacia el mundo de lo privado, ¿sí? ¿Qué le pasa a los Claro. personajes? ¿Sí? Y no lo que políticamente puede abrir el plano, digo para que los oyentes tengan una idea, cuando digo abrir el plano en el orden de lo mental, ¿no? De lo mental del espectador también, no solamente en el plano cinematográfico, digo, ¿cómo se proyecta políticamente esto? Entonces digo, también tengo ganas de pensar, digo, son todos pensamientos en voz alta que estoy tirando, ¿no?
de si yo no puedo ir apropiarme del material, ¿sí? Por ejemplo, de estos planos, más allá de la intención de los directores, ¿no? Esto es algo que es una tarea nuestra también, ¿no? Sí, Entonces, digo, esto que veo Cuando se echa la maldad, que es una película que a mí particularmente, si hablamos de los gustos personales, que en ningún momento tocamos el tema del gusto personal acá, ¿no? Pero digamos, cierto, a mí me entretuvo un montón, ¿sí? Pues muy entretenida, y si hay una característica claro, del terror es que tiene mucho humor, ¿sí? Este, seguro. claro, bueno, es una película claramente que, como decía un amigo mío, vas y sentí que te devuelve el precio de la entrada cuando la viste, ¿sí? Claro. Pero si nosotros nos metemos de una forma como más, eh, esto que decíamos antes, haciendo los cargos del error, no sé, me interesa tomar ese tópico, eh, sería un poco lo contrario a lo mejor de el cine de centauros, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? El cine de centauros como que yo lo pienso, digo, porque me interesaría que lo definas. Es como Sí. gritar un procedimiento. ¿Sí? Mm, Si yo hablo de cine de centauros, ¿cómo lo ves? Definímelo el cine de centauros porque eh, ¿entendés? La bien. gente está diciendo de qué está hablando. Está bien, sí, sí. Es una categoría también un poco arbitraria, pero que me servía para pensar este corpus de películas. Justo cuando se echa La Maldad me quedó por fuera, la tendría que revisar, pero sí también tengo más preguntas que respuestas. Pero lo que pensaba como cine de centauros era esta tensión de la que veníamos hablando antes del corte, donde hay una intencionalidad de generar impacto a nivel visual o trabajar el género desde el esteticismo en un sentido de, bueno, por ejemplo, en Muere, Monstruo, Muere, hay una serie de elementos o procedimientos o figuras que aparecen como unas motos en la noche que no tienen función dramática y no tienen un peso a nivel narrativo, pero que están ahí puestas para generar una extrañeza visual, como tienen mucha potencia en el nivel compositivo y impacto como inmediato, entonces retoman elementos de género, no sé las motos en particular, pero me refiero como a instalar extrañeza en el plano, pero que a nivel dramático no está sucediendo. Entonces, lo que pensaba como cine de centauros era, la figura del centauro me gusta mucho porque tiene las patas de caballo y el torso de persona. Las patas de animal vendrían a ser como este impulso irracional de tomar figuras extrañas o salvajes o espeluznantes o terroríficas, pero guiadas por una cabeza esteticista, una cabeza que de impulsos controlados, que no deja que se desborde la imagen, como lo que digo que vendría a ser una prudencia de la sofisticación. Entonces, la imagen está como medio atenazada, medio atada de pies y manos, y de pronto lo que sucede en Muere, Monstruo, Muere es que toda la película viene así, como muy controlada, con un pulso muy fino, muy sofisticada, y hacia el final irrumpe, bueno, la visión del monstruo, aparece un bicho, y yo la vi en sala, en el Beaumont, la pasaron el año pasado, en un ciclo que creo que lo organizaba Conde, y la gente se reía cuando aparece el bicho, ¿no? Porque de golpe rompe completamente el registro. Entonces es como si la película no se decidiera por una cosa ni por la otra, ¿no? Como que quiere Digamos, aspirar. le cortó el verosímil. Claro, sí, sí. Entonces, como películas que aspiran esto a una circulación en festivales prestigiosos o una mirada más artística, como esta cosa del cine arte, que es horrible esta categoría, pero La verdad que sí. esto es cine arte, y a la vez están jugando con elementos más de clase B, más bizarros, pero no terminan de liberar lo bizarro, ¿no? Como de desregular la imagen. Y ahí me parece que hay algo como de falta de riesgo o como límites a la imaginación para conservar esta cosa sofisticada, que es un poco lo que trato de criticar en el texto, ¿no? Hay Eh, algo a medio camino, hay algo a medio camino, hay algo que no se decide. Sí. eso, sí, Interesante la metáfora del centauro, porque claro, lo que podría proliferar como la animalidad es detenido por la parte humana. Qué interesante eso, está exacto. bárbaro. Que es un poco la idea del centauro también, ¿no? Es una de las, o sea, la idea misma
de lo mítico. Nunca se piensa el centauro al revés, la parte, o pocas veces, la parte de arriba, la animal, porque la parte de arriba está ligada a lo mental, o Claro, sea, a lo racional, o sea, a lo humano. ¿Sí? exacto. Es siempre así. Tomás unas películas sumamente interesantes que digo, y yo quisiera hacer justicia con esa película en el último par de minutitos que tenemos, ¿sí? Porque yo creo que es una gran película y que le dieron poca bolilla, le dieron le prestaron menos atención de lo que debería haber tenido, que es la película de María Elche, Familia Sumergida, ¿sí? Que ahí Sí, los mecanismos son otros, porque se está decidiendo todo el tiempo, pero te va, digamos, preparando para eso, ¿sí? Y ahí se juegan mucho claro. las discusiones de lo mental. Sí, totalmente. Sí, hay como justamente una dimensión psicológica alterada en una crisis de familia, si mal no recuerdo, la vi hace Sí, bastante, sí, eh, que tiñe esto, la puesta en escena, el clima, la atmósfera. Eh, Claramente hay una herencia de Lucrecia Martel ahí, pero realmente. no porque Lucrecia Martel haga cine de género, sino porque siempre está trabajando con un extrañamiento, ¿no? Claro, Eh, Como con esa fluidez que hablábamos antes, entre sí, el sueño y la vigilia. Y sí. en Familia Sumergida sí, por supuesto que hay una construcción de la atmósfera muy extraña, muy vacilante. Y también, bueno, el apego, a mí es una película que me gustó mucho. El apego utiliza, digamos, o sea, es una lectura personal, ¿no? Lo siniestro, se puede decir, surge no necesariamente en los personajes individuales, sino en el vínculo que se establece. ¿Sí? Sí, claro, Hay algo de la interrelación ahí, que es lo que genera, digamos, el monstruo. O sea, está en ese vínculo. sí, Y hay un caso que vos citás, en donde yo digo, bueno, esto es un cineasta que también como cineasta en general, pues un artista más abierto, o sea, tendría que prestársele más atención, que es Santiago Loza, vos mencionás Amigas en un camino de campo, y ahí yo lo que veo es un mecanismo, o sea, que no se acerca a lo que estamos hablando, pero lo plantea, digamos, como pequeñas pinceladitas, ¿sí? Como siempre hace Loza, muy sutiles. Entonces, claro, eso es algo en donde tenemos el trabajo de salir a hacer una operación de lectura como espectadores, ¿sí? ¿Cómo, totalmente. Sí, cómo ahí lo pensás? hay un contrapunto muy interesante entre las dos películas, las dos últimas películas que nombraste, Amigas en un camino de campo y El apego, porque un poco podrían ser dos extremos del espectro que abarca este último ciclo de cine vinculado con la vacilación fantástica, ¿no? Porque la película de Loza planta un elemento casi microscópico de género, Sí, eh, que no recuerdo bien si era un meteorito hacia el final de la película, era como sí. la irrupción de algo extraterrestre que recuerda como a la tradición de la ciencia ficción. El elemento externo, pero que aparece como una pincelada también. Exacto, súper microscópico y que apenas irrumpe en un verosímil realista, ¿no? Entonces, es súper ligero el elemento de género. Mientras que El apego es una película totalmente desbordada, de hecho que generó controversia, que a mucha Sí, gente no le gustó, que a mucha gente le pareció desprolija o sucia, pero justamente por eso me parece que es una película audaz, ¿no? Que se anima a probar cosas, que se anima como a la mixtura y a lo grotesco y a la cosa más desbordada y desregulada. Entonces vendría a ser como el extremo minimalista y el extremo maximalista del impulso vacilante en el último cine argentino. bien. Así, con ese final, es genial ¿cómo se llama? Para el cierre de esta charla. Este, Perfecto. por eso, en relación a lo que mencionabas del apego, ¿sí? Y como esto tengo ¿cómo decirte? Tengo el poder de editarlo, pusimos en el tema del medio sucio y desprolijo de Papo. Perfecto, genial. Así que, Modificando el pasado. claro, tal cual, tal cual. Bueno, lean el texto de Milagros Porta en Taipei, para que de nuevo me tengo que Ojalá fuera lo inaudito, les digo nada más que Sí, sí. el título madre, ¿sí?
El Bueno, título también es un poco centauro, si lo pensás. Tiene la pata más literaria, ojalá fuera lo inaudito, y la pata más académica de el cine contemporáneo, tal cosa. es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Así que bueno, te agradezco mucho y bueno, nos encontramos en cualquier momento, Milagros. Milagros Dale, Porta, muchas gracias a vos. no, por favor, estuvo con nosotros Milagros Porta. Bueno, sin más, nos queda despedirnos. Tuvimos un programa muy nutrido. Y bueno, muchísimas gracias, Chino, como siempre. Y nosotros nos encontramos la semana que viene con más Periferias del Cine, en Radio Caput, como siempre. Hasta la próxima.